Hola, mi nombre es Víctor José Coachoa y hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en el análisis del movimiento humano, la biomecánica de la marcha y la corrida. Este análisis no solo sirve para el entrenamiento deportivo, sino también en la rehabilitación y prevención de lesiones. Vamos a ver cómo se muestra y mueve nuestro cuerpo en todas las formas de locomoción y por qué es tan importante entenderlo. ¿Qué es la biomecánica? La biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo, aplicando leyes de la física y de la mecánica. Analiza cómo actúan las fuerzas sobre nuestros músculos, huesos, articulaciones durante las actividades como caminar y correr. ¿Por qué es importante? Porque nos permite entender cómo movernos mejor, cómo evitar lesiones y cómo mejorar el rendimiento en el deporte y en la vida diaria. Marcha. Vamos a hablar de la marcha, un poco de su definición y características. Bueno, primero hablemos de la marcha. La marcha es una forma de locomoción bipedal, es decir, sobre dos pies. Se caracteriza porque siempre hay al menos un pie en contacto con el suelo en la marcha. Siempre en contacto con el suelo significa que es bipedal. En un movimiento cíclico y alternado, donde cada pierna realiza un ciclo de apoyo y balanceo. La velocidad de la marcha está entre 4 y 6 km por hora. Es el patrón básico de locomoción del ser humano. O sea, cuando estamos hablando que es bipedal, estamos hablando que siempre está en contacto con el suelo. La biomecánica de la marcha. En términos biomecánicos, la marcha se divide en dos fases: fase de apoyo y fase de balanceo. ¿Cuál es la fase de balanceo? Que ocupa el 40% cuando el pie se eleva para avanzar, y en la fase de apoyo, que representa aproximadamente el 60% del ciclo, cuando el pie se está tocando el suelo. Eso es en la fase de apoyo, que se ocupa el 60%. Las articulaciones que más se mueven cuando estamos en las fases de balanceo y de apoyo es la cadera, la rodilla y el tobillo. Los músculos claves que ocupamos aquí es el cuádriceps, extendiendo la rodilla, isquiotibiales, ayudan en el balanceo, tibial anterior, levanta el pie, gastrocnemios, estabilizan el tobillo, gastrocnemios. También se habla de la cadencia, que no son los pasos por minuto, es la marcha, es de 100 o 120 pasos por minuto. Vamos a repasar las articulaciones que más se ocupan es la cadera, la rodilla y el tobillo. Pues obviamente sin estos músculos y partes del cuerpo pues no podemos caminar en sí. Y los músculos que más se ocupan es el cuádriceps, isquiotibiales, tibial anterior y los gastrocnemios. ¿Ok? La corrida. Vamos a pasar con la corrida, también llamada carrera. La carrera es una forma más compleja de locomoción. Se diferencia de la marcha porque tiene una fase de vuelo. Es decir, hay un momento donde ningún pie está tocando el suelo. Al momento de la corrida hay un momento en que se extiende y solo hay un pie en el suelo, ¿verdad? La velocidad supera de la marcha, obviamente, que es de los 8 kilómetros. Es un movimiento más explosivo y más exigente para el sistema musculoesquelético. Genera fuerzas de impacto más altas, entre 2 a 3 veces del peso corporal. La biomecánica de la corrida. Ok, la biomecánica entre la corrida es muy importante y tiene 3 fases. La fase de apoyo, el pie toca el suelo, recibe el impacto. Fase de impulso, el pie se prepara para despegar y genera movimientos. Fase de vuelo, ambos pies en el aire. Llega un momento en donde los pies hay un momento muy pequeño en donde los dos pies en la carrera de marcha, en la carrera
de la corrida, donde los dos pies están en el aire. Las articulaciones se mueven con más amplitud que en la marcha. La cadera se extiende más, nosotros extendemos más, la rodilla se flexiona más y el tobillo realiza una potente flexión plantar. Los músculos más importantes son en la corrida de carrera, glúteo mayor, que el glúteo es un músculo muy importante en la corrida y que no está tan valorado, pero bueno, el glúteo es un músculo muy importante ya que es la explosión literal, ¡pum!, la fuerza. Isquiotibiales para el balanceo y la impulsión, gemelos y sóleo para el empuje final. Además, la cadencia ideal de la corrida es de 170 a 180 pasos por minuto, lo que ayuda a mantener una técnica eficiente y a reducir el riesgo de lesiones. Vamos a hacer una pequeña comparación entre la marcha y la corrida con lo que les acabo de explicar. Bueno, las características de la marcha. Fase de vuelo. ¿La marcha tiene fase de vuelo? No. La corrida sí tiene fase de vuelo. El impacto, ¿cómo es el de la marcha? Bueno, el impacto de la marcha es bajo. A comparación de la corrida es más alto. Bueno, en la energía usada en la marcha pues es menor que la corrida, obviamente pues mayor en la corrida. La diferencia más clara es la fase de vuelo en la marcha. Siempre hay contacto con el suelo. En la marcha siempre vamos a tener contacto con el suelo, mientras que en la corrida hay momentos en los que no. El impacto es mucho más fuerte en la corrida y el gasto energético mucho más también. Por eso es importante analizar biomecánicamente ambos patrones, especialmente en personas que hacen deporte y caminan mucho o están en recuperación. ¿Por qué es importante analizar la técnica? Aquí vamos con un tema muy importante que está muy, pues no es tanto de interés, pero es tan importante para tener buenos resultados, cuidarse y pues a cuidarse a largo plazo, que vamos a hablar de la técnica de la marcha y corrida, teniendo múltiples beneficios. Prevención de lesiones. Una mala técnica puede causar problemas como fascitis plantar, tendinitis, dolor lumbar y muchas más. Bueno, ¿qué otra cosa ayuda a tener una buena técnica? Mejora el rendimiento. Una técnica correcta mejora la eficiencia del atleta y permite mejorar resultados en menos tiempo y con mucho menor riesgo de lesiones. Detector de asimetrías. Podemos ver si hay desequilibrios entre ambas piernas, teniendo una mejor biomecánica. Porque obviamente nos daremos cuenta, pues estamos tratando de hacer un buen y pues vemos que pues nada más que no nos da adaptación a objetivos específicos. Por ejemplo, no es lo mismo correr para un maratón que caminar para rehabilitar la rodilla, obviamente, porque pues no es lo mismo pues estar corriendo en un maratón para rehabilitar literalmente que esté lastimada la rodilla. Bueno, aplicaciones prácticas de la biomecánica. La biomecánica se aplica en muchas áreas, ¿sí? En fisioterapeuta para evaluar y corregir la marcha después de una lesión. Normalmente las personas se dan cuenta de la biomecánica y lo importante que es ya cuando están lesionadas. Entonces hay que tratar de saber la biomecánica mucho antes de pues lesionarse, ¿verdad? Bueno, en la biomecánica se aplica en muchas áreas, ¿verdad? En la fisioterapeuta, en el deporte para optimizar la técnica de carrera, en la tecnología, también con plataformas de fuerza, sensores o cámaras analíticas. En el calzado deportivo también podemos ver la biomecánica.
que se personalizan según el tipo de pie. Incluso en la programación de rutinas, elegir bien los ejercicios depende de cómo se mueva esa persona. Bueno, en resumen, la marcha y la corrida son patrones naturales del cuerpo humano, pero muy complejos. Cuando los vemos desde la biomecánica, comprenderlos nos da una ventaja enorme. Como entrenadores terapéuticos o simplemente personas activas, analizar el movimiento es el primer paso para moverse mejor. Caminar, correr, no es solo avanzar, es controlar, activar, coordinar y proteger nuestro cuerpo. También vamos a hablar un poco de los tipos de pisada. Cuando caminamos o corremos, nuestro pie puede pronar, supinar o mantenerse neutro. Pronación, el pie se inclina hacia adentro. Supinación, el pie se inclina hacia afuera. Pisada neutra, ideal con distribución equilibrada del peso. Conocer tu tipo de pisada es clave para elegir el calzado adecuado y evitar lesiones como la fascitis plantar o tendinitis o esguinces. La importancia del calzado. Un zapato mal elegido puede alterar la técnica y la mecánica de tu carrera. Algunas recomendaciones que les puedo dar es amortiguación para corredores de asfalto, calzado ligero para entrenamientos de velocidad y reemplazar tenis de cada 600 a 800 kilómetros. Unos errores comunes en la técnica de corrida: aterrizar, cuando nosotros estamos corriendo y aterrizamos con el talón lejos del centro de gravedad, es malo. Cadencia baja, postura encorvada, poca movilidad de cadera y tobillo. Es muy importante la movilidad de cadera y tobillo. Muchos corredores creen que están mejorando por correr más, cuando lo que necesitan es correr mejor. Es tan importante eso. Consejos para mejorar la técnica: aterriza el medio pie, mantén una postura erguida, activa el core, usa ejercicios técnicos, skipping, talones o grupos zancadas, realiza entrenamiento de fuerza específico para piernas y zona media. Recuerda, muchos corredores creen que están mejorando por correr más, cuando lo que necesitan es correr mejor. Biomecánica y prevención de lesiones. La mayoría de las lesiones crónicas tienen origen en una técnica ineficiente. La biomecánica permite detectar asimetrías, apoyos inadecuados, desequilibrios musculares. Con esta información se puede diseñar programas personalizados y correcciones. Aplicaciones prácticas. Ya hablamos un poco de esto, de la fisioterapeuta, que tenemos el diagnóstico y reducción del patrón de marcha, entrenamiento deportivo. Para concluir esta presentación es importante recordar que tanto la marcha como la corrida son movimientos esenciales en nuestra vida cotidiana. Y en el mundo del deporte, aunque a simple vista parecen actividades simples y automáticas, cuando los observamos desde el enfoque de la biomecánica, descubrimos su verdadera complejidad y la importancia de realizar correctamente todo esto. La biomecánica nos permite comprender cómo se mueve nuestro cuerpo, qué músculos participan, qué fuerzas se generan y cómo en cada articulación coopera para lograr un desplazamiento eficiente, seguro y sin dolor. Analizar y mejorar estos movimientos no solo tiene un impacto positivo en el rendimiento deportivo, también en la prevención de lesiones, en la rehabilitación física, en la postura diaria y en la calidad de vida general. Caminar y correr de forma adecuada implica mucho más que simplemente avanzar. Significa tener una buena postura, activar correctamente los grupos musculares, tener coordinación, equilibrio y conocer nuestras limitaciones. Siempre es bueno tener nuestras limitaciones y ser conscientes de lo que estamos haciendo. La técnica correcta no se logra solo la repetición, sino con conciencia, entrenamiento específico y, cuando es posible,
análisis de biomecánica profesional. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible realizar estudios precisos del movimiento humano, utilizando cámaras de alta velocidad, sensores de plataforma de presión y programas de análisis 3D. Pero más allá de las herramientas, lo esencial es aplicar este conocimiento de manera práctica, desde elegir el calzado hasta corregir la pisada, mejorar la cadencia y fortalecer la zona media. Mi intención con esta exposición no fue solamente darles información técnica, sino también para hacerles reflexionar sobre la importancia de moverse bien, no solo más rápido o con más fuerza, porque una buena biomecánica no solo mejora el desempeño deportivo, también mejora nuestra salud, nuestra longevidad activa y nuestra conexión con el cuerpo. En resumen, la marcha y la corrida son el reflejo más puro del movimiento humano. Si aprendemos a dominarlas, aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, a ser más eficientes y sobre todo a vivir mejor. Muchas gracias. Ahora vamos con una clase de marcha y carrera en el cual me tomé el tiempo para hacerla y fue muy buena y siento que mis alumnos aprendieron mucho también. Así que vamos a verla y disfruten. Llegar a correr más y es muy importante aquí la técnica para alcanzar más velocidad. No solo es estar fuerte, sino tener buena técnica para así poder alcanzar mayores números. Con una vuelta, por favor. Muy bien. Nano. Salud. Con una vuelta, por favor. Muy bien. ¿Cómo estás, campeón? ¿Todo bien? Suban un poco. Fuerte, vamos. Vamos. Vale. Bien. Va, descansa. Dale. 5 segundos, vamos, dale. Aquí hicimos el calentamiento, hicimos ejercicios para antes de comenzar, hicimos la actividad, hubo una conclusión, y entonces fue una actividad muy buena, donde aprendimos el trote, la carrera, ejercicios, Enfócate bien hacia arriba, vamos. Etcétera. Toquen puntas. Vamos, cambia de ejercicio, pongan otro. Gael, ponlo tú. Hacia un lado. Va. Hacia un lado. Pon otro tú, Carlos. Enfrente de todos. Bien. A ver, pónganse ahí. A ver, van a correr tantito. Recuerden hacer bien. Obviamente después un enfriamiento en el cual pues mis alumnos lo hicieron muy bien y pues una experiencia muy buena. Traten de estar un poco inclinados. Al momento de salir están un poco inclinados y ya cuando ya alcanzan su máxima velocidad empiezan a levantar un poquito para los próximos 70 metros, ir
mantener ese ritmo, ¿va? 3. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Va. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendí a distribuir el 100% del avance en los primeros 30 metros y el otro 70% ser constante en la corrida. Ok. A ver, Luciano, ¿qué aprendimos hoy? La mariposa. Las mariposas. Yo aprendimos las mariposas. ¿Tú, Luciano, qué aprendiste? Pues de que después de que alcancemos la mayor velocidad, nos pongamos una postura bien. Ok. La importancia de la postura. ¿Tú qué aprendiste hoy? Aprendí a dar El braceo. ándale, El braceo y la sí. postura. Y Ok. también la sacada. Y la zancada. Ok. Ajá. ¿Tú qué aprendiste hoy, Lalo? Aprendí la técnica para. Habla fuerte. Aprendí la técnica para. Ah, bueno. Aprendí la técnica para correr adecuadamente en pista. Ok. La técnica adecuada para correr en pista. Lalo, no, Domingo. Aprendí a cómo mantener una buena postura a la hora de correr los 100 metros y cómo generar resistencia. La postura y cómo generar resistencia al correr. ¿Va? Gael, ¿aprendiste hoy? Pues yo aprendí a mejorar la postura a la hora de correr y aprendí calentamientos claves a la hora de correr para evitar lesiones. Ok. Ya finalizamos con el trabajo. Espérense. Ya finalizamos con el trabajo. Ahora vamos a hacer un poco de enfriamiento. Vamos a terminar con un trote tranquilo para que los atletas no sufran lesiones y pues que otra vez el cuerpo se adapte a la temperatura. Tranquilito, vamos, denle. Espérense. Vamos, tranquilito, muy lento. Lento. Bien. Terminamos con un trote tranquilo para que los atletas pues se recuperen más fácil y no tengan unas lesiones. Por hoy terminamos esta sesión y este fue mi trabajo. Hasta luego.